Vamos a continuar trabajando con lo que es esta sección izquierda de lo que es nuestro currículum. Vamos a trabajar con los skills o habilidades. Esto recordemos que es muy importante que sea acorde con lo que son las diferentes plataformas de empleo, porque esto son como las palabras claves que le ayudan a las personas que se dedican a hacer reclutamiento, a hacer búsqueda de talento en las diferentes plataformas de empleo y van a buscar por estas palabras claves, porque al final hay que tener claro que para poder llegar a ese punto de la entrevista, pues lo primero que nosotros tenemos que asegurarnos es de que nos encuentren, y hoy por hoy la mayoría de búsquedas de talento pues se hace a través de redes sociales de empleo o de diferentes plataformas de empleo, y una de las más famosas a nivel mundial pues es LinkedIn. Entonces les voy a enseñar más o menos cómo nosotros debemos distribuir esto, cuáles son las buenas prácticas, algunos tips para que distribuyan, digamos, esto de acuerdo a lo que son las habilidades técnicas, las habilidades blandas, lo que son, digamos, las especialidades, pero sobre todo les recomiendo mucho que esto pues también lo sepan colocar como palabras claves en las diferentes plataformas de empleo. Si nos vamos a LinkedIn, por ejemplo, aquí estoy en mi perfil y aquí hay una sesión específica que se llama conocimientos y actitudes. Aquí es donde nosotros podemos ingresar, digamos, como esas especialidades o esos skills, digamos que no son más que palabras claves en lo que nosotros somos buenos. Entonces, antes de pasar a escribirlo, vamos a ver, por ejemplo, lo que aquí nos sale. Digamos que este currículum está pensado para un desarrollador de software. Entonces aquí lo que él está mostrando es que dentro de sus habilidades pues conoce lo que es el lenguaje de programación Python, sabe trabajar con scripts de batch, sabe trabajar con HTML y CSS, sabe manejar LaTeX, que es este lenguaje que estamos utilizando para hacer, digamos, nuestro currículum y demás. Pero no quiere decir pues que esto aplique para todo el mundo. Una persona, por ejemplo, que se dedique a trabajar en el sector administrativo pues puede colocar aquí que sabe manejar muy bien Excel, que es muy bueno, digamos, organizando su tiempo, que sabe manejar una agenda, que sabe trabajar con redes sociales, que sabe, digamos, interactuar con las personas, digamos, todo lo que sea específico de su campo. Si lo llevamos a algo un poquito más informal, alguien que se dedica, por ejemplo, a trabajar como vigilante, pues tendrá que poner aquí cuáles son esas habilidades que tiene, que es puntual, que es una persona amable, que tiene excelente trato, digamos, con las diferentes personas, relaciones interpersonales, que es una persona respetuosa, honesta. Aquí la clave está en resaltar esas habilidades de las cuales a nosotros no nos dan, digamos, un título formal en ninguna parte, pero que realmente nosotros somos buenos y tenemos que transmitir eso, tenemos que plasmarlo aquí y sobre todo, pues indicarlo en las diferentes plataformas de empleo para que nos puedan buscar, digamos, por ese tipo de habilidades. Una vez tenemos esto claro, nos vamos a ir entonces a lo técnico y vamos a empezar a cambiar esto de aquí. Lo primero que vamos a hacer será ubicar esta sesión dentro de esta página que nosotros estamos trabajando o este documento, que es el que se llama resumí.txt. Vamos a darle control F y vamos a buscar aquí. Vamos a escribir la palabra skills tal cual nos aparece aquí, para que él no la busque. Aquí ya la encontramos. Si ustedes no la encuentran a la primera, pues se desplazan con estas flechas y aquí la podemos ver. Aquí tenemos toda esta sesión. Entonces ya sabemos dónde está, ahora la vamos a cambiar. ¿Cuál sería entonces la recomendación para cambiar esto? Lo primero pues es que si estamos haciendo un currículum en español, pues será que todo esté en español. Entonces cambiamos esto, pues en lugar de que diga skills, lo vamos a poner como habilidades, pero ya lo vamos a hacer en un momento. Luego vamos a determinar qué es lo que nosotros queremos poner aquí, porque esto está pensado para un currículum de un desarrollador, por ejemplo, pero si nosotros somos abogados o si somos conductores o si somos vigilantes, contadores, qué sé yo, pues aquí tendremos que indicar otras cosas. Ya les decía que aquí lo que vamos a hacer es como colocar esas cosas en las cuales nosotros somos muy buenos y son básicamente palabras individuales o pequeñas frases, algo que sirva como digamos una palabra clave para que puedan identificar que nosotros somos buenos para lo que están buscando. Entonces aquí tenemos que pensar mucho hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo, pero sin embargo pues hay como unas buenas prácticas a seguir y es cómo debemos distribuir esto. Yo que les recomiendo que lo distribuyamos en dos apartados, digamos esta parte de aquí.
Uno que sea las habilidades blandas y otro que sea las habilidades técnicas. Las habilidades blandas son aquellas cosas que tienen que ver más con la personalidad de las personas, válgame la redundancia, digamos con eso en lo que nosotros no aprendemos siguiendo una guía, sino que depende mucho del desarrollo personal de cada quien, de los valores y digamos un poco de la experiencia que nos da la vida, por decirlo de manera sencilla. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ser un buen líder, por ejemplo, con saber gestionar el tiempo, con saber gestionar los problemas, con las relaciones interpersonales, con hablar en público. Eso es básicamente a lo que se refiere, digamos, las habilidades blandas. Y las hay de todo tipo y aplica para personas que han estudiado mucho y para personas que ni siquiera tienen, digamos, un nivel mínimo de educación, por ejemplo, porque son cosas que dependen más de la personalidad. Alguien más les podrá decir algo más técnico, pero para que lo entendamos de manera sencilla, a eso se refiere a grandes rasgos lo que son las habilidades blandas. Y las habilidades técnicas ya tienen que ver más con lo específico, digamos, de cada carrera o de cada profesión. Por ejemplo, para un desarrollador de software, pues tendrá que ver con lo que es, digamos, por ejemplo, el lenguaje de programación específico, los lenguajes de programación que maneje, las metodologías, los frameworks que conozca, los sistemas operativos, cosas muy técnicas y muy particulares, digamos, de ese campo. Si es un contador, pues a lo mejor tendrá que ver con normas, saber, digamos, aplicar diferentes normativas, a saber aplicar diferentes técnicas de análisis, cosas muy específicas, digamos, de cada carrera. Entonces la idea es dividir esto, digamos, como en esas dos secciones y dentro, pues poner lo que a nosotros nos interese resaltar, porque ya sabemos que estas son como esas palabras claves de nuestro currículum. Antes de pasar a escribirlo, solo tener en cuenta esto que nosotros vemos aquí, digamos esta parte gráfica. A pesar de que nosotros vemos círculos, realmente esto representa una barra. Y lo que vamos a hacer ahí pues es con un número marcar, digamos, como qué porción de esa barra es la que nosotros tenemos en esa habilidad. Por ejemplo, para esto, todos los círculos que están en rojo representaría el 100%. Si nosotros llenamos todo, quiere decir que somos muy buenos, pero si llenamos la mitad, pues quiere decir que a lo mejor conocemos, digamos, esa parte y todavía nos hace falta un poco más por desarrollar en ese campo, no somos expertos. Si pintamos solo dos círculos, digamos, de esa porción de esa barra, pues quiere decir que tenemos conocimientos básicos más o menos. Esto no es un estándar, sino que le da una idea a lo que es el posible, digamos, entrevistador o a lo que es, digamos, la persona de reclutamiento, de qué tanto nosotros conocemos de una tecnología. ¿Y por qué no lo medimos en cosas exactas? Porque los seres humanos pues comprendemos de una manera más sencilla cuando hablamos de, oye, qué tan grande es esto respecto a esto, en lugar de hablar de números. Es una manera, digamos, un poco subjetiva de medir esto, pero funciona muy bien. ¿Y por qué así? Pues hay que pensar que los currículums tienen que ser muy sencillos, porque las personas que se dedican a esto pues en el día están revisando muchos currículums, varios les están llegando, y si los currículums no son sencillos pues pueden terminar siendo descartados sin que ni siquiera se lo revisen, porque son personas que realmente están revisando bastantes. Entonces de ahí la importancia de hacer un buen currículum. Pero bueno, esto simplemente son cosas adicionales que les voy explicando para que lo comprendan mucho mejor. Entonces, una vez hemos encontrado esto, vamos a empezar a cambiarlo. Vamos a cambiar la palabra skills por habilidades. Vamos a escribirlo aquí. Y luego vamos a poner la primera sesión, que serán las habilidades blandas. No necesariamente tenemos que escribir aquí literalmente habilidades blandas, sino que podemos poner, por ejemplo, liderazgo y gestión o relaciones interpersonales. Depende mucho de qué es lo que nosotros queremos transmitir. En mi caso, por ejemplo, yo considero que tengo, digamos, ciertas habilidades en cuanto a lo que es el liderazgo y la gestión. A mí me va bien liderando personas, liderando grupos de personas y gestionando, digamos, las tareas y gestionando equipos. Entonces lo voy a poner de esa manera. Si alguien es muy bueno en esas habilidades, digamos, blandas, por ejemplo, a nivel de ventas o a nivel comercial, pues puede poner el titular como habilidades en ventas, por ejemplo, y relaciones comerciales. Eso depende mucho de cada quien. Tengan mucho cuidado con la ortografía, que también suele ser muy importante, y depende mucho de la persona que revisa el currículum. Si tenemos mala ortografía nos puede llegar hasta a descalificar por eso. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Dentro de esta sesión pues tenemos que empezar a cambiar esto. Esta primera parte de aquí nos representa la habilidad específica en la que somos buenos, y este numerito nos representa, digamos, la medida. Aquí tenemos 5, un tamaño de 5 círculos, entonces tenemos que poner un número de 1 al 5. Si
somos muy buenos, si somos expertos, pues ponemos 5. Si solo lo conocemos, ponemos 1 o 2 o 3, depende qué tan seguro nos sentimos en eso. Y si no lo conocemos, pues no lo vamos a poner, porque no tiene sentido ponerlo y tener 0, porque si no somos buenos en eso, pues para qué lo vamos a poner. Aquí solo ponemos las cosas en las cuales nos consideramos que somos buenos. Entonces yo voy a poner aquí, por ejemplo, gestión de proyectos y le voy a poner un 4, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo soy muy bueno gestionando proyectos, pero no me dedico al 100% a eso, entonces a lo mejor pues hay cosas que todavía me hacen falta mejorar. Le he dado guardar con control S para que recompile y aquí ya vemos que nos ha cambiado. Asimismo vamos poniendo aquí, digamos, como todo en lo que nosotros somos buenos. Voy a poner un par más para que lo vean y ya después voy a pasar a la siguiente sesión. Le voy a poner aquí negociación, voy a decir que en esto tengo un 3, por ejemplo, y en gestión de conflictos le voy a poner que tengo un 2. Le voy a dar guardar para que veamos aquí el cambio. Y aquí ya podemos ver el cambio y vemos cómo nos va quedando. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Pues estos otros que están aquí por defecto, o cambiarlos, o si no tengo más, pues simplemente los quito. Si yo no tengo, digamos, más habilidades que indicar aquí, pues los voy a quitar. Voy a quitar este de aquí, lo dejaría de esta manera, vamos a darle guardar y aquí vamos a ver cómo cambia. Aquí ya podemos ver el resultado, nos ha quedado de esta manera. Ahora vamos a cambiar esta otra, vamos a colocarle habilidades técnicas. Entonces voy a borrar este de aquí y le vamos a poner habilidades técnicas. Esta sección también es súper específica y depende mucho de cada carrera. Por ejemplo, para mi campo aplicaría esto, porque son cosas muy específicas de la ingeniería de sistemas. Pero si nos vamos a otra carrera o si nos vamos a algo más informal, por ejemplo, pues tendríamos que ver qué es lo que ponemos aquí. Por ejemplo, vamos al caso de un conductor. Pues vamos a poner que él es muy bueno conduciendo, por ejemplo, camiones de más de 15 ruedas o de más de 16 ruedas, por ejemplo. Yo no sé cuántas ruedas tienen normalmente los camiones, pero son cosas muy específicas de su campo. Entonces voy a poner esta aquí simplemente para que ustedes vean que depende mucho de la especialidad de cada quien. Aquí le he puesto estas 3, por ejemplo, le voy a dar guardar para que veamos cómo queda. Como estoy yendo a suponer que es una persona que sabe manejar vehículos de carga pesada, pues en las habilidades técnicas le pongo que es muy bueno manejando, por ejemplo, camiones de carga pesada, experto en organización de carga y maneja, digamos, lo que son los montacargas, estos vehículos pequeños para subir la carga. Y esos pues le pone 3 porque no es experto, digamos, en eso. Aquí podemos ver que esto como que se ha dañado un poco, pero no es que se ha dañado, sino que ha pasado aquí. ¿Por qué? Porque esto está pensado, esta plantilla, para que esto sea, digamos, un poco más corto. Entonces lo que tendríamos que hacer es reducirlo. Entonces le vamos a poner aquí experto en camiones, por ejemplo. Le voy a quitar esto de aquí. Pues ya cada quien tendría que ver un poco, digamos, cómo reduce esto. Vamos a ponerle aquí organizar carga para que quede más o menos de esta manera. Y le vamos a dar guardar para ver si mejora un poco el aspecto de esta parte. Aquí vemos que nos queda mucho mejor y ya nos va quedando más o menos de esta manera. Con esto lo que pretendo pues es que ustedes se hagan una idea más o menos de cómo debemos organizar toda esta parte de aquí. Y asimismo hacer con estas otras que tenemos aquí. Si no tenemos más cosas que indicar, por ejemplo, pues podríamos eliminar esto de aquí o podríamos abrir otras. Si así lo consideramos. En mi caso, por ejemplo, me gusta también poner herramientas específicas. Por ejemplo, dentro de la informática, aparte de conocer, digamos, lo que es un lenguaje de programación, luego tener ciertas habilidades, por ejemplo, blandas, como les decía aquí, también se suele hablar de herramientas específicas. Yo, por ejemplo, podría indicar aquí que sé manejar muy bien Docker o que sé manejar muy bien Kubernetes o Grafana, que son cosas muy específicas de mi campo. Pero asimismo aplica para cualquier profesión o para cualquier campo. Lo que pasa es que hay que conocerlas, pero lógicamente si yo estoy diciendo que soy bueno en algo es porque conozco muy bien de lo que estoy hablando. Entonces en mi caso voy a poner este otro apartado aquí que se llama herramientas, software and tools. Lo voy a quitar y lo voy a poner en español y voy a poner herramientas, por ejemplo. Y aquí lo que voy a hacer es indicar esas herramientas. Esto que tenemos aquí lo puedo dejar de esta manera, que es como lo tenemos aquí, o lo puedo arreglar. Voy a quitar, digamos, toda esta parte de aquí para que me quede un poco mejor a nivel visual. Lo voy a subir. Le voy a poner aquí una herramienta muy específica de mi campo. Aquí le voy a poner otra. Le voy a quitar esta otra de aquí.
Y siempre recordemos que lo más importante pues es indicar de una manera objetiva, de una manera honesta, qué tan buenos somos en algo. No le voy a dejar un 5 a todo si no soy, digamos, experto en esa materia. Le pondré un 3 o un 2 si la conozco, digamos, medianamente. Eso va de acuerdo a la experiencia. Le voy a dar guardar para que vean un poco cómo va quedando. Y aquí ya pueden ver el cambio que está teniendo. Esta parte de aquí la voy a quitar porque no la necesito. Si tuviera que agregar otras cosas pues lo dejaría, pero no lo necesito, así que la voy a quitar. Y luego voy a dejar solo la de los lenguajes. Voy a quitar esta del francés. Voy a dejar solo español e inglés. Lo voy a poner aquí. Y voy a decir que mi inglés es de 3, por ejemplo. Vamos a darle guardar. Aquí me hizo falta el de español, entonces voy a copiarme este, lo vamos a pegar aquí, vamos a poner español y este sí le voy a dejar un 5 porque pues es mi lengua materna, así que la hablo, digamos, pues se supone que a la perfección, aunque igual cometemos errores, pero esto indica pues que hablo, digamos, correctamente el español, que es un español nativo. Y ya con esto terminaría, digamos, lo que es esa parte de lo que son los skills o las habilidades. Esto, insisto, dependerá mucho, digamos, de cada perfil, hacia dónde nos queremos enfocar, pero por lo menos pues que esto sea un poco coherente, darle, digamos, como esa clasificación y no mezclar todo esto para facilitar de que el currículum sea mucho más legible. Y tener muy en cuenta que esto que nosotros ponemos aquí, sobre todo la parte de las herramientas y esto, pues se debe corresponder más o menos con lo que son las palabras claves en las diferentes plataformas de empleo. En este caso en LinkedIn es esta que se llama conocimientos y actitudes, pero en otras plataformas de empleo pues también existen más o menos ese tipo de cosas que son como las etiquetas que indican esas palabras claves para que facilite, digamos, lo que es el proceso de búsqueda. Entonces aquí con esto ya se hacen más o menos una idea, ya saben dónde cambiarlo, ya saben cómo cambiar el tamaño de esto y pues ya lo que queda es que pasemos a ver, digamos, esta parte de aquí de los certificados, que también es importante, y ya luego nos vamos a este otro apartado de aquí.